empezando con el capítulo 1, yo les había compartido en la primera presentación, el tema de Romanos es el Evangelio, la justicia de Dios que se reveló para nosotros. El Evangelio. Y Pablo pone, y a través de todo el libro de Romanos, va a dejarnos claridad sobre esta verdad, el Evangelio. Pero luego vira la atención y nos ayuda a volver y ver cuál es la sociedad y cómo es aquella sociedad que nos rodea. Pensando sociedad más allá de las fronteras de la iglesia local, el mundo común y corriente. Pero luego nos lleva a considerar hacia adentro, casa adentro, a los buenos y moralistas y luego a los religiosos. Y todo lo que Pablo empieza a pintar para nosotros entender y para que la iglesia de Roma entienda bien, habla a la iglesia de Roma. Aquí están estos tres grupos. Aquí están estos tres grupos. Pero permítame recordarle algo. Cuando empecé con el estudio, yo les dije, tomemos esto como que Pablo me escribió a mí. Como que Pablo escribió ahora, en el 2023, a la iglesia Los Cedros, a nosotros. Tenemos que apropiarnos y que esto lo tomemos muy personal. Me está escribiendo a mí, me está diciéndome a mí. No importa si estás aquí por primera vez o por poco tiempo, si entiendes o no entiendes la palabra, esa carta es para ti también. Es para todos nosotros. Así que son tres grupos que Pablo menciona, y en el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, Pablo menciona que este es el grupo pagano, y recuerdan lo que empieza diciendo. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Empieza hablándonos de ese grupo. Nadie desde el principio de la historia puede alguien decir que no conoció a Dios. Y aquí Pablo dice, hay un grupo, y este es el grupo más grande de la sociedad. Les pone en el plano con este título que les dice paganos. Ahora yo quiero preguntarles, cuando piensan ustedes en este grupo, porque este grupo sabe qué termina diciendo Pablo. Este grupo es tan indigno que resiste la voluntad de Dios y busca su propia gloria. Dejaron de dar gloria a Dios y plantearon qué era lo que quisieron para Él mismo, y Dios toma una acción tremenda. Dice que por lo tanto Dios les entregó a inmundicia, número 1. Número 2, el versículo 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. A ese grupo se lo conoce como el grupo de paganos. Ese es el primer grupo al que llama la atención Pablo. Pero no escribe la carta para que ellos lean. ¿Sabe? Lo interesante es que escribe la carta para que usted y yo, para que los hermanos de Roma que estaban en aquel entonces, que ellos lo lean y digan, Pablo no se equivoca. Está escribiendo y está mencionando y está diciéndonos cómo son. El imperio romano era el más cruel y que buscaba alejarse de Dios, que además, recuerdan que hablamos, tenía unos cuantos dioses, muchas deidades, incluyéndose el mismo emperador al que adoraban. Pero las cosas horribles que pasaban ahí era tremendo. Cuando nosotros pensamos en eso, ¿cuál es el grupo pagano que viene primeramente a su mente? De pronto piensa, no, pues los carteles que se adueñaron de las cárceles de Ecuador, y que no solamente de las cárceles de Ecuador, pero de la justicia de Ecuador. Pero no solamente la justicia, sino de ese grupito de acá arriba, de la fuerza pública, o
o de los padres de la patria. Y nosotros decimos, por allá están estas personas, este grupo, que no conocen a Dios. Pero luego, la semana pasada, nos encontramos con otro grupo, ¿verdad?, que nos explicó el hermano Jorge. Capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Excepto que para este primer grupo, que es el grupo de los paganos, Dios es bien claro y dice que hay una sentencia que se viene para ellos. Y los leo lo que dice el versículo 32 del capítulo 1. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esa es la gran mayoría de nuestra sociedad. Recuerde que esto le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma. Y yo les decía, esto no está diciendo a los romanos en esta mañana, nos está diciendo a nosotros. Los de allá muy lejos son los paganos. Número 2, desde el versículo 1 en adelante del capítulo 2, aparece otro grupo. Y ese es el grupo que se jacta de ser la gente buena. Y empieza diciendo Pablo a estos que se jactan de buenos, empieza diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Y a este grupo, siempre que entre al libro de Romanos, le van a identificar como los moralistas. ¿Qué podemos decir de los moralistas? Los moralistas son religiosos. Son religiosos en cierto sentido, no importa qué religión es. Porque son los que aceptan un poco de bueno de acá y un poco de bueno de acá, o no aceptan de ninguno. Pero son buena gente. Yo les aseguro que usted conocen a muchos de ellos, que lo tienen muy cerca, que le conocen, y que el colmo de los colmos es cuando usted dice: este debe ser un cristiano. ¿Por qué? Es que es bonito, tiene un lenguaje refinado, un trato increíble. Ni los cristianos tratan así. Y usted dice: ese es bueno. Y hasta le compara con los cristianos. Dice: así que fueran los cristianos sería lindo. El moralista en realidad es el que considera que sí, estos de allá que se conectan con los de los carteles y con el tráfico de menores y con el tema de los sobornos y todo eso. No, un moralista detesta todo eso. No le parece bien ninguna de esas cosas. El moralista quiere que los demás sean como él. Yo no necesito de Dios y soy bueno. Yo no tengo que ir a la iglesia para ser. Yo no tengo que leer este libro para ser bueno. Yo conozco de mi padre y voy haciendo lo mismo. Yo doy mucho de lo que yo gano. ¿Para qué? Para combatir el problema que hay en las calles. Si es posible, ayudar a todos los mendigos, a las prostitutas, y ayudarles a salir de allí. Es bueno. A tal punto que yo creo que ese es un cristiano, pero es un moralista. Es un moralista. El moralista vive sujeto a su norma, ha creado normas para vivir bien. Porque trata bien a los demás, porque tiene un lenguaje bueno hacia los demás, porque se ocupa de enseñar a los demás. El buen vivir de lo que predican los padres de la patria nuestra es exacto lo que hace un moralista. Es exacto lo que hace un moralista. Y eso vimos la semana anterior. ¡Wow! Este moralista es impresionante. Pero Pablo termina diciendo que para este grupo también. ¿Recuerda el primero? El pagano. La mayoría de la gente. Luego los moralistas. Dentro de la iglesia tenemos a muchos moralistas. ¿Sí sabe eso?
que saben ofrendar, cantan bien, son lindos, pero ¿qué pasa? Que le gusta la religión nuestra. Y entonces se queda porque le gusta la religión. No, a Cristo no tanto. Y la palabra no tanto. Pero le gusta el maquillaje de lo que hacemos. ¿Sí me entiende? Y Pablo le dice esto en la palabra. Le dice, y muy claro, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Le está diciendo al moralista en el capítulo 2, las obras no te ayudan para nada. Tú puedes haber hecho todo. Tú puedes ser un filántropo. No te ayuda para nada. Igual Dios te va a confrontar en el día final y no vas a pasar. No vas a pasar. Pues luego llegamos al tercer grupo. ¿Qué es lo que encontramos con el tercer grupo? Y les voy a llevar, permítame, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Noten, ahí hay una enseñanza que esto me parece a una transición. Está hablando de los moralistas y a la vez habla de los religiosos, de lo que está pasando con ellos. Les leo, capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Esto es puntualmente el religioso judío. Así que les leo lo que dice aquí, desde el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Permítame elaborar un poquitico aquí, porque encontramos la mención de Pablo que habla acerca de estos que tienen la ley y de estos que no tienen la ley, de estos que sí cumplen la ley y de estos que sin tener ley hacen cosas de manera natural para cumplir con la ley. ¿Cómo estaba compuesta la iglesia de Roma? De hecho, que está compuesta por hombres y mujeres que conocen a Cristo, pero no estaba cerradas las puertas para que no venga nadie más. Así que allí estaban también muchos judíos religiosos que conocían la Biblia desde el principio, pero que venían diciendo: si no cumples esto, esto y esto, aunque conozcas a Cristo, estás mal. Entonces Pablo se da cuenta de esta situación en Roma. Roma estaba conformada por los romanos que habían conocido a Cristo y por los judíos religiosos que entendieron el evangelio y que vinieron a Cristo. Pero allí estaban también estos que no son hermanos, que tienen mucho conocimiento del Antiguo Testamento y que decían: es que hay que cumplir, es que hay que lavarse las manos antes de, es que no puedes comer la carne del mercado, es que no puedes dejar que haya una pizca de sangre en la carne,
Es que tienes que avisar que estás con lepra y no puedes acercarte. Es que no puedes tocar a los muertos. Es que no puedes hacer muchas de esas cosas. Es que tienes que celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. Y todo eso es bueno. Recuerde que la tradición pasa a ser una voz que habla a gritos para que usted se mantenga sujeto a la tradición. Aún ahora con nuestras iglesias. En la iglesia de Roma esto era más fuerte. Y Pablo dice, un momentico. Muchos de ustedes que tienen ley y no obedecen la ley son culpables. Y luego les comenta y les dice, y hay otros que sin tener ley, por naturaleza, hacen las cosas de la ley. Serán los judaizados, tal vez, o los judaizantes, que están cumpliendo con todo. Pero más es que él está hablando de aquellos que no lo son, pero saben cumplir y hacer las cosas buenas. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? Hay un elemento particular que dice sus conciencias. Se le ha dado Dios sus conciencias para que les hable y les diga, esto está bien y esto no está bien. Si sabe que Dios usa todavía en nosotros, en usted, en cada uno, usa la conciencia para decirle, hey, Jorge, te pasaste, eso no es bueno. O la conciencia va a decir, bravo, qué bueno que lo hiciste. Sabe, el hacer bien o no hacer bien no es el punto especial aquí. Porque ¿sabe lo que Pablo dice a continuación de este grupo? Y Pablo levanta la voz para hablar a los religiosos. Y es duro cuando habla a los religiosos. Obvio, allí no habían evangélicos, ni habían católicos en aquel entonces. No habían los testigos de Jehová, no habían los mormones, no había nadie. No había nadie. Lo que abundaba ahí era la religión de los judíos y la religión de los romanos, cualquiera que ésta sea o la que haya sido. Eso abundaba en la iglesia de Roma. A propósito, ¿qué abunda en nuestros días? Mucha religiosidad. Mucha religiosidad. ¿Me entiende? Mucha religiosidad. Volvamos nuevamente. Volvamos y les invito a que vayamos más adelante en el capítulo 2, porque desde el versículo 17 en adelante, Pablo empieza duramente a hablar a este tercer grupo. ¿Cuántos vamos? Los paganos, los moralistas y ahorita los religiosos. Vamos. Entonces empiezo con el versículo 17 que dice, he aquí tú piensas o tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y que te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hagamos aquí una pausa. Esto le está hablando a los judíos religiosos de aquel entonces. Si sabe que en nuestros días hay unos dueños de la verdad, que cuando usted va a alguna iglesia de aquí, después de estar aquí, tal vez va a llegar a alguna iglesia que dice, sí, ¿de dónde vienes? De los Cedros. ¿Y qué secta es esa de los Cedros? No, es una iglesia bíblica. El pastor Sixto nos ha dicho, mira, no quiero saber nada de tu explicación, pero aquí te bautizas de nuevo. Aquí te bautizas de nuevo si vas a ser parte de mi iglesia. Y usted, como es amigazo del pastor y de la gente que está allí, dice, después de todo, un segundo champuzón, no pasa nada. Y usted decide darse el segundo champuzón. ¿Qué tal? ¿Sabe? Pablo está escribiendo a los romanos, pero está escribiendo a la iglesia de Roma y está escribiendo sin duda a algunos
que hablaban duro en la iglesia de Roma, que eran fuertes, y era la religión judía. Era la religión judía. Así que voy aquí y quiero mencionarles lo siguiente. Voy a usar el término etiqueta. Hay aquí 4 etiquetas importantes primero que aparecen, que Pablo dice, ustedes tienen esta etiqueta. Les voy a mostrar. La primera etiqueta en el versículo 17 dice que ustedes son judíos. Y al hablar de judíos, este es un nombre, no un cualquier nombre. Lo conocían todas las naciones de aquel entonces y todos los imperios que pasaron por el pueblo de Israel. Todos sabían, estos son judíos. No era un cualquier nombre, porque venía de la tribu de Judá el nombre, y eso significaba los adoradores del único Dios verdadero, judío. Y Pablo les dice, tremendo, ¿no? El distintivo de ustedes es judío y no es cualquier nombre, es un nombre, y están orgullosos de este nombre. Me hace recordar de una conversación que tuve con un buen hermano pastor, y él me decía, es que nosotros somos la denominación número 1. Tenemos más iglesias en el mundo que sobre las demás denominaciones. ¿Qué va a compararse con los cedros? Si nosotros somos los cedros, nadie más. Hay otras iglesias llamadas los cedros, pero no son nuestras, porque sí las hay. Pero este es los cedros. Les dice, ustedes son judíos. Este es un título. Están orgullosos con ese nombre, ¿no es cierto? Que significa mucho delante de Dios, porque fue dado por el mismo Dios. El nombre del pueblo de Israel, judíos, que viene de la tribu de Judá, significaba mucho. Y aquí Pablo les confronta y les dice, ustedes son judíos. Luego pasa al segundo, en la segunda línea, te apoyas en la ley. Si sabe que la ley era dada al pueblo de Israel solamente, y tuvieron el privilegio de ser ellos los tenedores de la ley. Les reveló Dios, Dios les entregó la ley. Pero obviamente ellos trabajan duro para incrementar más leyes, alrededor de 600 a 900 leyes que se encuentran incluidas para mejorar, sin duda. Y es eso lo que terminan haciendo. Tienen la ley. Y claro, son tenedores de la ley únicamente. Sin embargo, esa misma ley y los profetas revelaba el evangelio de Jesucristo, que ellos no lograban ver. Les dice, tienen la ley. Esa es la segunda etiqueta. La tercera etiqueta dice que ustedes son los que dan gloria a Dios, es decir, ustedes son los dueños del culto. Ustedes son los que tienen el templo, y solamente en ese templo se adora al Dios verdadero. ¿Acaso no era así? Claro que sí. Pero ¿qué ha pasado al pasar los años? ¿Qué dice la historia? ¿Qué pasó? El templo fue arrasado, todo fue tomado. Y siguen adelante. Otra etiqueta, que no solamente son los que sí saben hacer los cultos. Va otra etiqueta y dice, conocen su voluntad. Conocen su voluntad. Conocen su voluntad. Se memorizaban la ley, interpretaban la ley, tenían todo. Esto me hace pensar a los eruditos de nuestros días también, que Dios les bendiga a quienes no usan su erudición para ponerse arriba, sino para dar la palabra. Pero los eruditos de nuestro tiempo pueden caer en un plano muy similar al de los judíos. Pasemos al versículo 18, y desde el versículo 18 en adelante encontramos un segundo set de etiquetas. Un segundo set. Y solamente encuentro 3 aquí.
desde el versículo 18 en adelante. Dice que son los instruidos. ¿Sabe que ellos fueron los maestros? Sí, sabe lo que Dios dijo. De cada familia, este libro que tienen hoy, las repetirás a tus hijos. Ustedes son los que tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos. La nación toda era instruida. Todo judío, cabeza de casa, instruía. Pero entonces, ¿por qué llegó a donde llegó la nación toda? Fue deportada, fue arrasada. Luego vuelve trayendo los estilos de adorar a los dioses de las otras naciones. Pero sin embargo, ellos eran los instruidos sobre la ley para enseñar a los demás. Entonces Pablo dice: ustedes son los instruidos, son los maestros, son los profesores de la nación y del mundo. Luego les muestra otra etiqueta y les dice: son guías de los ciegos y luz de los que están en las tinieblas. ¿Sabe? Esto va a resonar hasta cuando Cristo venga, porque creemos que el llamado a la nación de Israel era para que prediquen a todas las naciones. Y Pablo les dice la verdad. Ustedes deberían ser luz a las naciones y ustedes deberían ser guía a los ciegos. Les ha sido quitada este privilegio porque Jesucristo luego habla de los seguidores suyos diciéndonos que somos sal y luz para las naciones. ¿Sabe qué interesante? Cómo Pablo trae a la memoria todo esto a los judíos. Vamos a una más donde dice: instructores de indoctos y maestros de niños. Tenían todo, absolutamente todo. Permítame ir mucho más adelante porque quiero que veamos lo que pasa con este grupo, este tercer grupo, que son los religiosos, porque Pablo es muy puntual en traer en su escrito un tema más crucial. Vamos al versículo 25. Versículo 25. ¿Qué encontramos? Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Sabe qué valioso esta explicación de Pablo? Porque trae a la mesa un tema crucial de la religión de los judíos, que era la circuncisión. Cuando hablamos de la circuncisión, mis hermanos, a propósito, todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿no es cierto? El removerle al varoncito, ¿no?, el prepucio. Trac. ¿Cuándo empieza esto? Preste atención. Y les leo rápidamente lo que dice aquí acerca de la circuncisión. Les leo lo que dice en Romanos. En Génesis 17. Génesis 17. Queda la historia de la circuncisión. Este es mi pacto, dice el Señor, que guardéis entre mí y vosotros, o que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal al pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje.
capítulo 17 de Génesis. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham y le dice, esta marquita va a ser para la nación de Israel. La marquita pasó a ser el orgullo de la nación para decir que fuera de ellos no hay nadie más. Es tal esta situación de la circuncisión que Pablo más tarde, que en el Nuevo Testamento hay que aclarar esto. Preste nota, escuche lo que dice Pablo escribiendo a los Gálatas sobre la circuncisión. Y dice esto: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Hasta allá le aclara, para que no haya estas situaciones, estas preocupaciones. ¿Sabe? Por poco, y muchos de estos que promueven la idea mesiánica y las iglesias mesiánicas, por poco iban a estar promocionando que hay que circuncidar a los niños menores de 8 días. Porque entonces más se parecen a los israelitas. ¿Sabe que hay un auge medio, nada nuevo, por supuesto? ¿Cómo la iglesia cristiana quiere imitar al judaísmo? Que las danzas, que ya no es Jesús, que es Yeshua, y bueno, nos encontramos con estos maquillajes religiosos que ha engañado a la iglesia de una manera brutal. Pablo es bien claro presentando el evangelio aquí. Entonces este es el tercer grupo que Pablo trae aquí a la mesa para mostrarnos. En este punto, mis hermanos, diría entonces que de manera sintética queda claro que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: hay 3 grupos sumamente fuertes. Casi todas las naciones son paganas, le está diciendo a la iglesia de Roma. Le está diciendo a la iglesia de Roma: hay un grupo de gente que se cree muy buena, muy linda, que son los moralistas. Muchos de ellos están dentro de la iglesia y otros están fuera de la iglesia. Y hay otro grupo, este sí es exclusivo, que está dentro de la iglesia, y son los religiosos. Son los religiosos. Mis hermanos, quiero pedirles que hagamos una pausa y hagamos una breve reflexión. ¿Queda muy claro de quiénes son los paganos? ¿Hay paganos en su círculo de amigos? Si estás en el colegio, más que seguro que sí. O en la universidad, por supuesto que sí. O si es simplemente miembro del barrio que está involucrado, sabe que sí. Y si usted es un político, por supuesto que sí. Pero ¿hay alguno de esos paganos que son cercanos? ¿Que es un tío? ¿Que es un abuelo? En la mayoría de los comentarios que encuentro dice: el grupo más fácil para llegar a Cristo es el grupo llamado paganos. Pero trate de llegar a Cristo a un moralista o a un religioso, le va a costar mucho. Nuevamente, le pido que reflexionemos. ¿Hay un moralista en su círculo? Tíos, hermanos, papá, amigos, los cercanos, los profesores, gente linda, gente linda, gente linda. ¿Sí tiene claro? Me pregunto aún, ¿no será que Dios me está haciendo la pregunta, Sixto?
¿eres mi hijo o eres un moralista? ¿Se ha preguntado eso? ¿Soy un moralista únicamente? Que me porto bien. Nunca mis hijos me van a tachar, nunca mi esposa, nunca mi vecino, nunca nadie. Por donde yo voy, en el lugar donde yo trabajo, saben que yo soy quien soy. Y está contento con eso. Moralista. No es malo, ¿no? Yo quiero un presidente moralista. Yo quiero un Congreso moralista. Mejor que pagano, quizá. Pero ¿qué hago si yo tengo un moralista dentro de mi casa? ¿Ha visto eso que? No, yo no me opongo. Mi mujer se va, no, porque ese asunto de iglesia y de cultos eso es bueno para las mujeres. ¿Usted viene de una casa de esas? ¿Cuánto hay que hacer para aquellos que siendo buena gente están 100% perdidos? Lo que tenemos que hacer con ellos. Número 3. Reflexionemos sobre el tema religiosos. Yo creo que esto toca muy casa adentro. Nos hemos convencido que un poco de religión no es malo. Por ende, yo hago un poco de religión. Yo participo de un poco de religión. Interesante. ¿Por qué tiene que pasar esto? Sumamente crítico, sumamente fuerte, sumamente duro. Y Pablo pone para los 3 grupos nos recuerda, porque Pablo usa lo dicho en el Antiguo Testamento. Desde el versículo 10 en adelante, del capítulo 2. Muy conocido esta declaración que hace Pablo. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. Déjeme poner. No hay pagano, no hay moralista, no hay religioso justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mis hermanos, qué duro cuando nos encontramos con esto. Vamos hasta el versículo 20 y note lo que encontramos en el versículo 20. Capítulo 3, o capítulo 2. Capítulo 3, versículo 20. Note lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Sea la ley moral que yo me he impuesto, sea la ley de los judíos que está en el Antiguo Testamento, sea lo que sea, no pasas. No pasas. Eso es lo que termina haciendo Pablo. Ahora, esto me parece muy negro, muy duro. Esto me parece fuerte, pero sabe al mismo tiempo, qué reto inmenso para la iglesia de Roma. Iglesia perseguida, que hacía los cultos en las catacumbas, que se escondían para leer la palabra y para practicar el evangelio. Y Pablo les está diciendo, ese mundo horrible es el objetivo de la iglesia. Ese es el objetivo de la iglesia. No nos escribe solo para enseñarnos y para decir,
lo horrible que son estos moralistas y los religiosos y los demás. Nos está diciendo, iglesia, ese es el campo donde debe estar. Pero la propuesta del Evangelio, y yo cerraré haciendo la mención, no sé si llamarlo el cuarto grupo, porque no puede contar con los demás grupos. Y les menciono lo que hace Pablo aquí. Y quiero que vayamos al versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22 del capítulo 3. Note lo que ocurre allí. Versículo 21 y 22 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, cualquiera que sea la ley, aunque aquí habla puntualmente la ley de los judíos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahí hago una pausa. La justicia de Dios. Este es un término que está usando Pablo alterno para hablarnos. La justicia de Dios es el plan de Dios que ya se concretó. Porque la justicia de Dios se ejecutó en la cruz por tu deuda y por la mía. A eso lo llama la justicia de Dios. En otras palabras, las buenas nuevas del Evangelio. Y dice que esta justicia de Dios o estas buenas nuevas fueron reveladas en la ley y los profetas. Como quien dice Pablo, oigan judíos, vuelvan a leer su Biblia, porque en la ley y en los profetas ya está dicho del Evangelio y de la justicia de Dios. Pero como aquí está haciendo una finalización de los tres grupos, levanta esta tercer baluarte, esto que va a ser llamado iglesia y que es llamado iglesia, porque dice la justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y vale la pena mencionarles, voy a volver a hablar de esto la próxima semana. La justicia de Dios para todos los que creen en Él. ¿Le molesta todavía el trasfondo de su vida sin Cristo? ¿O de su rebeldía ya conociendo a Cristo? ¿Y de los pecados que vienen a la memoria? ¿Sabe? Cuando Pablo nos escribe de esto, de la justicia de Dios para todos los que han creído en Jesucristo, nos está diciendo, esa deuda que tú causaste, que es tu deuda, la buena nueva es que ya está pagado. Ya está pagado. Si has creído en Jesucristo, ya está pagado. Pero déjeme afirmar esto. El tema de que se ha creído en Jesucristo, ¿sabe? Creer, fe. No es eso de que usted se levanta por la mañana, yo sé que a mi hijo le va a ir bien, yo tengo fe, así actuamos, ¿no es cierto? No, yo sé que me va a ir bien en el negocio, es que yo tengo fe. Es más, yo tengo fe en Dios. No, cuando hablamos de fe, hablamos de aquello que no es suyo y que Dios puso en usted, para creer de que usted es un pecador totalmente muerto y que Cristo ha pagado su deuda. Y en base a eso, usted se rinde cada día a su Señor y su Dios, a Jesucristo. Esa fe es la fe que Dios puso en usted para creer que Él es su Señor y Salvador.
no es la reacción de deseos por algo bueno o por algo malo. Es un don de Dios para salvación, la fe que Él ha puesto. Así que, ¿qué le parece antes de salir en esta mañana? Hablando de paganos, hablando de este grupo de buenos, ¿no? Hablando de los moralistas y hablando de los religiosos. Sepa que Dios está tocando la puerta de su corazón. Si usted ha tenido una relación con la iglesia evangélica por 20 años y que se sabe todo el vaivén de la doctrina y que se cree que por lo bueno que hace ya conoce a Cristo, yo diría está muy equivocado. Y solamente estamos al paso de decir: Señor, yo me arrepiento de haber creído así. Yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero empezar por la primerísima vez. No hay cosa más clara que reconocer en arrepentimiento y decirle al Señor: yo soy uno de ellos. Ahora te invito. Ahora entiendo. Ahora me arrepiento. Ven. Ven. Yo no quiero ser uno de los 3 grupos. Yo quiero ser uno que va y le comparte a alguien de esos 3 miembros de esos 3 grupos. Quisiera orar conmigo. Oremos y vamos a regresar a casa y vamos a pasar esta semana convencidos. Dios está haciendo una obra nueva en mí. Oremos. Padre, gracias por este reto inmenso que el apóstol Pablo planteó a la iglesia de Roma y en esta mañana nos ha planteado a nosotros. Estos 3 grupos perdidos totalmente. Pero más aún, Señor, esas dudas que yo he tenido, hoy me las saco, Señor, y te pido, perdóname. Tómame, límpiame, hazme uno de los tuyos. Quiero ser parte de tu familia. Yo me rindo a ti, mi Señor. Quiero ser tu hijo, tu hija. Me encomiendo en tus manos. Señor, en esta mañana pido por toda esta iglesia que jamás promovamos la religión, que estemos siempre promoviendo la verdad, la justicia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.